En el libro La lucha contra el fascismo, León Trotsky nos decía, la burguesía no se toma a la ligera el fascismo. No es su primer recurso, sino el último, cuando todas las demás opciones están agotadas y la burguesía se enfrenta a su derrocamiento por parte de la clase obrera. Las masas plebeyas que siguieron a Hitler eran amorfas y desorganizadas, con grandes sumas de dinero donadas por las grandes empresas. Puso un uniforme al lumpenproletariado, desclasado y a la pequeña burguesía arruinada, dándoles disciplina, consignas y esprit de corps militar. Las tropas de asalto nazis crecieron hasta tener 100.000 miembros. Las bandas de Hitler aterrorizaban a los trabajadores por las calles. Comenzaron a sentir que eran los amos de la situación, cuando en realidad eran simplemente los peones autómatas de las grandes empresas. El fascismo es la esencia destilada del imperialismo. El racismo es solo el reflejo más notorio de este hecho. De la misma forma que a los pobres blancos de los estados sureños de Estados Unidos les gusta sentir que los negros están debajo de ellos, también a las masas desposeídas de la pequeña burguesía y al lumpenproletariado alemanes les seducía el veneno racista. Se les hacía sentir que formaban parte de una nación mística de todos los arios puros y de la gran nación alemana, que en sus confusos cerebros pertenecía a todos. En realidad es que se olvidaban convenientemente que pertenecía más a unos que a otros. Cualquier parecido con la caracterización de las bandas fascistas que afloran en Venezuela no es pura coincidencia. Afortunadamente, con el proceso constituyente se les ha dado un freno. Hoy, en debate, haremos un análisis recordando que el pasado mes de abril se cumplieron 3 años de las violentas protestas o guarimbas protagonizadas por la oposición venezolana en diferentes municipios del país. Tanto aquellas protestas como las que surgieron el presente año dejaron un saldo lamentable de más de 100 víctimas y 2.000 heridos. No se despeguen del programa y acompáñanos en esta caracterización del fascismo en Venezuela y la respuesta política del pueblo chavista para construir la paz. Está el fuego que uno lleva dentro como comunista, como revolucionario, como, bueno, tener esa sangre roja, roja, es un juego, y ese juego, eso no lo apaga nadie. Es una llama que arde, y hay veces que, como las que pasó, arde en momentos malos, pero también arde para dar ánimo, para subir la moral, para emprender un camino que nos dejaron trazado y tenemos que tomarlo. Es una llama, una energía, ¿no? Hay una energía, hay un calor, si lo vemos en la parte positiva, ¿no? Enciende una llama popular, es la llama que despierta el nivel de conciencia del pueblo. La palabra fuego para mí es lo que ellos quieren hacer, o sea, que encendiera un país donde ideologías diferentes se enfrenten. Es un símbolo de destrucción para algunos. El fuego materializa también el miedo para otros. Terror, de verdad. Guerra. Algo que creo que no debería existir jamás. Y el fuego es... No soy muy amiga del fuego. Fuego, todas las calles,
algo que no lo podía creer uno, el odio. Fue nuestra fuerza de voluntad interna que hizo que nos organizáramos. Está el espiritual, que es el que yo llevo, el amor, esa pasión por cambiar, por transformar cosas. Lo que le da final a un tiempo y le da nacimiento a otro. Sí, muy buenas noches, usuarios y usuarias de Vive Televisión. Estamos en esta nueva emisión de En Debate. Lo que acabamos de ver es un documental, se llama Voces del Fuego. Es producto de un trabajo riguroso de unos compañeros, compañeras que además están acá presentes el día de hoy. Un trabajo a lo largo de un año que recoge, que sistematiza toda la violencia opositora y la organización popular, particularmente en el estado Táchira, para poder contrarrestar el fascismo. Nos acompaña acá, está la compañera Ayelen Correa, ella es directora, guionista de este documental, y también está el compañero Rafael Rincón, también es productor, realizador de este trabajo muy bonito, digamos que muy bien tratado, riguroso, y que nos muestra en un documento audiovisual que al final se convierte en un documento histórico los sucesos de la violencia ese año 2014. Yo quisiera que conversáramos sobre un poco la contextualización de este trabajo, por qué la iniciativa de hacerlo, en qué lugar se dio y además conceptualizar también ese fenómeno que empezó a surgir con más fuerza a partir de ese año 2014. A ver, Ayelen. Bueno, buenas noches para ti, para toda la audiencia de Vive. Agradecemos el espacio realmente, la oportunidad de compartir y socializar estos trabajos que no tenemos duda que se están haciendo en todo el territorio nacional. A veces lo que nos falta solamente es articularnos, así que gracias por eso. Y efectivamente estamos presentando este segundo trabajo, Voces del Fuego, un trabajo que cuando decís bonito, que es efectivamente lo que nos pasa cuando vemos Voces del Fuego, porque hay un esfuerzo muy importante en recuperar esos testimonios de compañeros y compañeras de esa Venezuela heroica, que verdaderamente todos los días apuestan a algo diferente y a poner amor en esta lucha a pesar de la violencia sistemática que viene del otro lado. Un poco ese es el contexto que da nacimiento a Voces del Fuego. Esa idea de que las voces de ese fuego, como dicen los compañeros en el micro que estuvimos compartiendo, digamos, bueno, puede ser algo negativo, pero también es lo que da nacimiento a otra cosa. Entonces, Voces del Fuego intenta eso, mostrar que la violencia política para el chavismo, para la base popular, para los colectivos y comunidades organizadas, puede convertirse en otra cosa. A ver, Rafael, ¿dónde fue grabado Voces del Fuego? ¿Quiénes son los que aparecen allí? Sí, bueno, un saludo a todos los usuarios de Vive y En Debate. Voces del Fuego fue grabado en varias locaciones. Se usó el Ateneo del Táchira, también se usó la Cinemateca para la locación de los entrevistados. Y algunas imágenes de apoyo también son parte de lo que pasó, de la historia que pasó en esos momentos en donde las comunidades se organizaron, bueno, para ejercer el autogobierno. Las personas que aparecen allí en el documental en Voces del Fuego son protagonistas de esta organización comunal que ante la violencia política del 2014 se organizaron en búsqueda de devolverle la tranquilidad y la paz a las comunidades. Entonces, bueno, es el testimonio de 20 compañeros y 20 compañeras que son líderes comunitarios de la zona metropolitana de San Cristóbal y que, bueno, ahora los vemos en este material audiovisual para compartir con todos los venezolanos, venezolanas y desde un punto de vista internacional, pues también lo que está sucediendo acá en nuestro país. ¿Cómo escogieron esos 20 compañeros y compañeras? Tú me hablabas el día de ayer un poco del método, que fue algo participativo, una caracterización, digamos, bastante popular del hecho de hacer audiovisual. Sí.
Bueno, eso fue un esfuerzo, porque muchas veces estamos acostumbrados o acostumbradas de que algunos sean los sujetos que ponen la cara a nuestras experiencias, y quizás son personas que ni siquiera estuvieron en ese momento. Entonces, bueno, nosotros como equipo de realización, primero porque vivimos y militamos en el Táchira, y segundo, porque somos conscientes de que hay que tener ese respeto, nos propusimos hacer actividades concretas en cada espacio comunitario que había sido protagonista de estos hechos. Pues lo que narra el documental son experiencias de organización concreta de algunos territorios en específico del Táchira, que eran neurálgicos para la distribución de alimentos, el acceso a servicios. Entonces nos propusimos ir allí donde habían sucedido las cosas, allí donde un grupo de personas pasó 40 días y 39 noches cuidando su comunidad para que no se vuelva a hacer guarimba. Fuimos ahí, convocamos a los líderes comunitarios, convocamos una asamblea, y ellos mismos, digamos, nos ayudaron a construir el guión, ellos mismos nos echaron el cuento de lo que había sucedido, cómo había sucedido, y ellos mismos también se autopostularon. Digamos, bueno, ¿quién tiene más facilidad para presentarse ante una cámara? ¿O quién tiene más legitimidad en el ámbito colectivo para asumir la vocería por el colectivo? Y así fue, así lo hicimos con los compañeros y compañeras de la comunidad de Palo Gordo, así lo hicimos con los compañeros y compañeras que hacen vida en San Cristóbal y en los movimientos sociales que hacen vida ahí en la capital de Táchira, y después en Andrés Bello, que es ahí la órbita de los compañeros y compañeras de Montaña TV, que es una televisora comunitaria que también es coproductora del documental. Fue grabado, decía, específicamente en el estado Táchira. Y ahí quisiera que puntualizáramos para hacer como una caracterización de este estado, para todos los venezolanos y venezolanas, porque hablamos de guarimba y por supuesto que muchos sabemos lo que eso implica como fenómeno, cómo nos afecta, pero resulta que solamente en un 5 o 10% del territorio nacional es donde se dieron estos hechos violentos, pero además se acentúan mucho en un estado fronterizo como el Táchira. ¿Qué implica y qué componentes tiene la violencia en el Táchira, Rafael? Sí, bueno, por ser una ciudad satélite de nuestro país hermano, que es Colombia, bueno, nosotros, digamos que a nosotros nos afectan otros tipos de violencia que no les afectan a los otros estados, a los estados del centro o a los estados de Oriente. Nosotros sentimos que, bueno, también la falta de sentido de pertenencia tiene que ver con ese desarraigo que hay allí en esta ciudad, pues. Es diferente cuando uno viaja a otras ciudades de Venezuela, en donde, bueno, las personas tienen como que otro sentido de pertenencia, ¿no? Otro vínculo identitario con, bueno, con el urbanismo, con el ambiente, con la naturaleza que allí lo rodea, con las personas. Eso no se da en San Cristóbal, o se da pero medianamente, y tiene que ver con este sentido, con el espacio que compartimos con la frontera, pues. Porque, bueno, hay muchas personas que, digamos, que pasan de este lado de la frontera a construir también patria, a construir una república, a ayudarnos a nosotros también, bueno, a hacer televisión, a construir, a cultivar, a formar parte de un proyecto productivo. Y también hay fenómenos fuertes como el del contrabando. El paramilitarismo también se vive de una manera bastante aguda. Nosotros vamos a despedir este primer segmento del programa con otro fragmento del documental donde los compañeros y compañeras que ya describimos acá, estas heroínas y héroes que hay que visibilizar, nos muestran cómo impactaba la guarimba en su vida cotidiana. Adelante y no se despeguen, regresamos a seguir conversando en el siguiente segmento. Cuando todo comienza, pues eso fue como dice una noche que se escuchan ruidos, se escuchan gritos, silbidos. Gente como que se llevara cosas arrastradas por la calle. Y cuando amanece, pues vimos todo ya trancado. El primer día lo hicieron colocando cauchos, quemando cauchos, impidiendo que la gente circulara con sus vehículos. Ya seguidamente ubicaron objetos contundentes, hierros,
tubos, láminas, tumbaron postes de semáforos, hicieron cortes de tala de árboles. Veíamos camionetas de lujo llenas de caucho, transportándolas para allá, tirarlos allá a otro lado, o camiones del año o volteos cargados de arena para llegarle y tirarlos en una calle específica para trancar el paso. Intentar salir una mañana en cualquiera y encontrarte secuestrada en tu parroquia. Hubo para el transporte, para el traslado fue un poco más difícil. De hecho, yo me dirigía al trabajo varias veces a pie, a veces los colectivos me buscaban, los muchachos los motorizados. Indignidad, como que injusticia, ver cómo te coartan, te violan los derechos, como que como yo tengo todo, a mí no tengo que trabajar, no tengo que estudiar, no me interesa salir adelante, yo cierro tu calle. Los días en el 2014 en mi comunidad fueron terroríficos. Primero porque tenemos un relleno sanitario donde prácticamente fue acondicionado para la guerra. Fue acondicionado porque mientras que no se llevaba la basura al relleno sanitario, la basura aquí en San Cristóbal se hacía más grande y más grande. Llegaban, arrojaban la basura, obstaculizaban el tránsito, prendían fuego y se iban. Y eso era una guarimba. Se empezó a ver la falta del servicio de las alcaldías por la recolección de basura y tú podías quedar encerrado sencillamente entre el fuego, pues quedabas encerrado dentro del fuego y el calor y lo que es la candela y toda esa situación, estar ahí dentro del fuego y tener a tu hija a tus espaldas y no tener un lugar por donde avanzar, por donde transitar, por donde salir, es una situación verdaderamente impactante dentro de la parte espiritual, dentro de la parte física, emocional, dentro de todo. Sí, continuamos en debate conversando con Rafael y Ayelen, realizadores del documental Voces de Fuego. Quiero pedirles al equipo de producción que coloquen otro fragmento de ese documental donde se muestra la organización popular en el estado Táchira para contrarrestar las guarimbas del 2014. Adelante. Esa motivación alertó a otras comunidades. Nos enorgullece saber que nosotros fuimos el bastión de motivación para que luego se liberara Las Vegas, Cordero. Fue una cadena popular. Palo Gordo, municipio Cárdenas, Táchira, Venezuela. Nosotros amamos la vida, no porque estemos habituados a ella, sino al amor. Desde las montañas, donde retumba la memoria histórica de nuestros nativos y de nuestros héroes independentistas, una vez más levantamos un comunicado cargado de sueños, esperanzas, combate y amor. Nosotros, que preferimos el arte difícil de brillar y decir la verdad, exteriorizamos aquí nuestros sentimientos como lo hace el rocío con el arco iris. El día de hoy dijo ya basta, no aguantamos más. Lamentablemente surge de la crisis y la necesidad. Si surgiera de la conciencia, nuestro país fuese otro. Pero como surge de la necesidad y la crisis, es cuando el pueblo está tocando fondo, ¿sabes? Aquí teníamos mes y medio sin que las aldeas recibieran gas. Aquí se había acabado absolutamente todo en el pueblo, en Cordero. En Cordero se había acabado todos los insumos. No fue hasta ahí
que hasta el opositor con el chavista dijeron, necesitamos resolver el tema de bajar a Las Vegas y decirle a los que están allá que dejen pasar los camiones de gas para cocinar para los hijos. Sí, continuamos en este debate. Yo les pido que nos contextualicen, que nos digan quiénes son los que participan en esa historia, por qué la necesidad de la gente, cuáles eran las condiciones que impulsó a la propia gente, digamos, y cabe resaltar, si no se ve allí ninguna fuerza pública, si no es el pueblo organizado, que generó que la propia gente tuviera que salir a hacer frente de forma pacífica y frenar la violencia. A ver, Rafael. Bueno, dos cosas. Lo que escuchábamos en el material responde al manifiesto, ¿verdad? Los principios fundamentales del colectivo 25F, ¿no? Y después lo que dice el compañero, que bueno, que esta organización surge lamentablemente a partir de la crisis y no de la toma de conciencia. Así que lo que vemos allí, los que vemos allí, son compañeros de Palo Gordo, compañeros del Junco, compañeros de Andrés Bello, de Cordero, donde está la televisora comunitaria Montaña TV, otros compañeros de San Cristóbal, que, bueno, que decidimos organizarnos, porque, bueno, yo soy miembro del colectivo 25 de febrero, de Palo Gordo, y que, bueno, que decidimos organizarnos de una manera. Esto pasa desde la espontaneidad a la organización. Y bueno, ¿por qué desde la espontaneidad? Porque recordemos que la propuesta de la oposición en febrero de 2014, con esta cuestión de la salida, fue precisamente, bueno, con estos actos de violencia, impedir el paso de las personas, impedir que circularan los carros, impedir que las personas fueran a trabajar, impedir que los niños también fueran a la escuela. Ya en mi parroquia no podían acceder los alimentos, no podía acceder el gas, así que tampoco teníamos derechos a nuestros principios fundamentales, a nuestros derechos fundamentales. Y llega un momento en donde como que las comunidades están a la espera, ¿verdad?, de la fuerza pública, para que la fuerza pública se haga presente, pero en ausencia de esto, bueno, decidimos asumir el autogobierno, Thaís. Así que en el caso de Palo Gordo, específicamente, que está a 5 minutos de San Cristóbal, un poco para contextualizar, para que los compañeros usuarios tengan un poco más, entiendan un poco más acerca del tema geográfico. Correcto. Palo Gordo está a 5 minutos de San Cristóbal, y bueno, nosotros decidimos tomar la entrada de Palo Gordo, que previamente había sido tomada por estos violentos, por estos criminales, y en ese lugar habían sucedido robos, atracos, las personas que iban con sus mercados, les quitaban el mercado como una forma para matraquearlas para que estas personas pasaran. Así que llegó un momento de intolerancia, un momento en donde ya no se podía tolerar esta cuestión. Y las personas nos encontramos y decidimos hacerle frente a esta situación. Así que, Thaís, a partir de este momento, del 24 de febrero, nosotros decidimos custodiar ese puente. Y duraron ahí más de 30 días, ¿no? Y duramos ahí 39 noches y 40 días, Thaís. Imagínate. Entonces, a través de la organización, bueno, nos dividimos en equipos, y un equipo custodiaba el lugar en la mañana, otro en la noche y otro en la madrugada. Sí, yo quisiera que caracterizáramos más aún el tema de ser chavismo en un estado que es como el estado Táchira, tan violento, fronterizo, pero que además no es solo en Táchira, hay estados que digamos que tienen un nivel de agudización del fascismo, de la intolerancia, como en el estado Miranda, en el estado Lara, de donde soy yo, que cuando voy de visita papá me dice, no te pongas la camisa roja, no te pongas algo que represente el chavismo, tápate un tatuaje que tengo a la espalda con la firma del comandante. A ese nivel se vive, y eso, yo que vivo acá en Caracas, digamos en el centro de la ciudad, no hay esa presión, y ocurre en la mayoría del territorio nacional, pero hay lugares del país donde la intolerancia cobró muchísima fuerza, y lo vimos este año comenzando todos estos meses. ¿Qué implica en el estado Táchira, Ayelen, ser chavista? Bueno, en mi caso, que como muchos habrán dado cuenta, soy una habitante de la Patria Grande. Yo estaba recién llegada a Venezuela, y cuando te encontrabas caminando por San Cristóbal, la ciudad capital, o incluso por el área metropolitana, que estaba totalmente imposibilitada para circular, digamos, el tema de
Eso que miramos en el micro recién, el 3 de marzo en Las Vegas de Táriba. Las Vegas de Táriba es una vía de acceso muy importante para la distribución de alimentos de las zonas productivas. Ustedes saben que Táchira es uno de los estados que alimentamos al país de alguna manera con la producción campesina. Entonces esos compañeros y esas compañeras se dedicaron a, de alguna forma, quitar esa asfixia que estaba, como dice el compañero en el micro, pues afectando chavistas y opositores. O sea, comento esto porque no son cualquier zona, ¿sí? Y ahí como que nos metemos en el tema del control territorial, que es una práctica totalmente paramilitar. No es cualquier zona a la que la oposición, digamos, se dedicó a trancar y no permitir el paso de las personas. El estado Táchira es un estado que tenemos como dos particularidades. Por un lado, no podemos negar que las fuerzas electorales, ¿sí? Son mayormente opositoras. Eso es algo, digamos, que sucede en una parte importante de los municipios. Incluso, para los que no lo recuerdan, la alcaldía de San Cristóbal fue una de las dos alcaldías que en 2014 tuvo que hacer elecciones porque sus alcaldes, así es, digamos, eso pasó en San Diego, en el estado Carabobo, y también pasó en San Cristóbal, en Táchira. Entonces, en ese proceso nosotros estábamos muy pendientes de la expectativa de que la población tachirense, habitante en San Cristóbal, tuviese una mirada negativa, una valoración negativa de lo que habían significado esas acciones violentas. Y cuando fueron las elecciones, sorprendentemente para todo el pueblo chavista que habita San Cristóbal, las elecciones, que era la candidata a la esposa del exalcalde Daniel Ceballos, superó en cantidad de votos a lo que había sido el 8 de diciembre de 2013 cuando asume Ceballos. Lamentable. Entonces, tenemos por un lado eso, digamos que efectivamente hay un avance de las fuerzas reaccionarias allá, y lo que tú mencionas, que no es menor y que nosotros como pueblo chavista y como realizadores y comunicadores tenemos que prestar mucha atención. El chavismo nos encontramos guardados, nos encontramos de alguna manera desmovilizados, pero por obligación, que es la dictadura de la guarimba que nos han impuesto, ¿sí? Es decir, hacer una proyección de Voces del Fuego en una plaza pública no es un plan que podamos pensar en Táchira ahorita, ¿sí? Y eso fue en 2014, en 2015, en 2016 y sigue siendo ahora. Eso es algo que es muy importante que tomemos conciencia todos y todas, porque ser chavista en Táchira es algo que, digamos, es riesgoso y además es valorado negativamente. Igual como es, por ejemplo, en Cabudare, uno de los municipios del estado Lara, donde la violencia ha sido muy aguda, no puedes caminar por las calles y manifestar que eres chavista. Había un compañero periodista, Luis Marcano, en estos días decía, la diferencia de ellos y nosotros es que en cualquier lugar donde predomine el chavismo, nadie va a ser agredido porque manifieste ser opositor. Todo lo contrario, nosotros hemos demostrado tener un respeto hacia el otro y además la aceptación de que el otro existe, no la negación. Y esa negación del chavismo está ocurriendo acá en Venezuela, pero no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. Nos quieren tapar como fuerza histórica, como que si lo único que existe acá es ese pequeño sector violento que está protestando en contra del gobierno. Y además criminalizar nuestras luchas por la construcción de un modelo distinto y por la construcción de la paz en principio. Sobre eso hay otro material para finalizar este segmento, es otro fragmento del documental, vamos a estarlo viendo a lo largo del programa, donde muestra la criminalización de los colectivos y cómo a través de la organización popular y la creación de colectivos es que en la realidad se logra frenar la violencia. Adelante. No, vienen los colectivos chavistas, vienen armados a dañar eso, son marginales, son de los barrios, son lo peor. Entonces, la derecha era muy mala en ese sentido, quería manipular la palabra colectivo. Alcalde del municipio Cárdenas de ese entonces, comienza a utilizar los medios de comunicación, llámese redes sociales, llámese privados de telecomunicación, de radio, para decir que fueron los colectivos armados, asesinos, hordas chavistas, quienes habían arremetido contra el pueblo de Las Vegas. Esto de satanizar que los colectivos, esa figura fantasiosa, ilusoria de los colectivos, de crear una connotación de que hay colectivos que son una fuerza diabólica de alguna manera, que iba a agredir a los ciudadanos, a las personas que salían a hacer vida, es realmente un instrumento
ficticio, un instrumento creado, comunicacional, porque eso no existió de ninguna manera. Jamás podemos decir que una organización es para hacer violencia. La organización es para generar soluciones a problemáticas, de repente a necesidades que se tengan. Si hay que pertenecer a un colectivo por sacar un bien común a la comunidad, yo me sentiría orgullosa de pertenecer a un colectivo así. El colectivo fue una lógica en realidad que el chavismo sembró dentro de los grupos que ya existían en Venezuela como asociaciones civiles, como fundaciones, pero para darle una política interna diferente. Y esa política es que cuando nos reunimos en colectivo velamos por el bienestar a partes iguales de todos los que estamos integrados ahí, y no como en una empresa, como lo plantea, bueno, el organigrama que traemos de la vieja cultura, que es que un empresario se lleva la mayor parte de lo que el resto de personas le trabajan a él solo. Ya, eso es un colectivo. Sí, veíamos este fragmento que además tiene unas imágenes de un juego, de un videojuego para niños. Camilo, que es el hijo del productor de este programa, tiene 10 años, me decía, es una copia de un juego que se llama Plantas versus Zombies. Explíquenme por qué colocar este fragmento. Bien, nosotros cuando descubrimos, investigando en el marco de la investigación del documental, que existía una aplicación que es Guarimba Rebelión de un Pueblo, digamos, bueno, nos metemos ahí, obviamente sabíamos que era de nuestros enemigos, ¿sí? Pero cuando lo comenzamos a ver fue cuando más nos impactó, digamos, porque en esa aplicación lo que se propone primero es que hay que armar tu barricada y que todas las fuerzas afines a la revolución bolivariana son cara de tabla, ¿no? Según los conceptos, las categorías que va generando, y los enemigos a quienes hay que destruir porque van a evitar la guarimba son las fuerzas de seguridad, que son ridiculizadas, que son obviamente colocadas como fuerzas represivas y de choque, y los compañeros motorizados, ¿no? Que eso no solamente es una criminalización también de los trabajadores motorizados, de los colectivos organizados, y después una criminalización de la pobreza también, quienes andamos en moto, ¿sí? Claro, o sea, quienes andamos en moto, en esas motos que no son de alta cilindrada, somos compañeros y compañeras que necesitamos llevar nuestros trabajos a tiempo, etcétera. Entonces nos pareció importante porque justamente la industria cultural, a través de herramientas como esa, es que está posicionando, no solamente en Venezuela, sino también afuera, que los colectivos, que somos personas que nos organizamos para un bien común, como explican los compañeros y compañeras del documental, digamos, somos una fuerza de choque violenta. Y además también en esa aplicación se muestra el color rojo como algo violento, ¿sí? A los colectivos se les llama mototerror. Entonces, verdaderamente nosotros teníamos duda de colocarlo en el documental o no, digamos, porque si se podía entender o no, pero nos pareció importante ponerlo. Perfectamente. Además hace una alerta porque muestra todas las formas de penetración cultural que ellos están utilizando y que atenta directamente contra nuestros niños. O sea, apenas este niño que está del otro lado del estudio ve el videojuego, lo relaciona con un videojuego que él está constantemente haciendo, practicando. Y hay un elemento importante que tú mencionabas en el análisis, que es la criminalización de la pobreza. Hay un hecho allí que es sumamente fuerte porque la guarimba también está compuesta por clases medias bajas, es decir, no es gente burguesa la que esté trancando la calle, los burgueses están tranquilos en su casa. Veíamos incluso en las marchas de la oposición como en la vanguardia van estos jóvenes y en una retaguardia bien protegidos van algunos dirigentes, los que no están en Miami viviendo, los que ya incluso mandaron a sus hijos a vivir a Miami, es decir, es el pobre o la clase media baja, que al final es pobre, peleando contra los mismos pobres. ¿Qué tienes que decirnos de eso? Mira, Thaís, hace 300 años, hace 400 años, nosotros, los que defendíamos este territorio, no teníamos almas. No teníamos almas. No éramos humanos para estos que llegaron a colonizarnos. Es la misma práctica en la historia que se manifiesta en la actualidad. Es descalificar a los que tratamos de organizarnos para hacer de nuestras vidas algo diferente a lo que nos trata de imponer el mercado. Y eso se manifiesta en Venezuela, con estos tipos de violencia. Entonces nosotros, no podemos permitir la descalificación del proyecto, que está dirigido a la organización comunal, a la organización de base. Porque si permitimos que se descalifique, nadie va a querer imitarlo.
Y nosotros andamos en eso. Para eso creamos este tipo de documentales, para eso registramos estas experiencias. Bueno, para de una u otra manera decir la verdad. Bien, nosotros vamos a ir ya a un segundo corte, nos queda un último segmento para analizar otros detalles, por cierto, en torno también al trabajo creativo militante, que es lo que has introducido con esta participación, Rafael. Ya regresamos. Sí, continuamos ya en el último segmento de este programa En Debate. Hemos estado conversando con Ayelen y Rafael, ambos realizadores del documental Voces del Fuego, para entender cómo funciona el fenómeno del fascismo en nuestro país y también como una invitación que hace de forma militante este documental a la organización popular. Sobre eso quiero conversar en este último segmento. Hay un trabajo de realización que se viene haciendo en distintos rincones del país, con iniciativa también del Estado, desde la dotación para los medios comunitarios, para las televisoras comunitarias, pero también con un gran esfuerzo de autogestión que muchos compañeros como ustedes que están acá presentes hacen día a día para la realización que tenga que ver con la militancia, no con el hecho del lucro. Hemos visto por ahí, yo también hago documentales, no sé cuántos mercenarios pidiendo financiamiento, pidiendo cualquier cantidad de recursos, y casualmente lo que sale no es precisamente lo que necesita esta revolución para avanzar culturalmente, para avanzar políticamente desde la organización popular. Entonces, bueno, quisiera que ustedes nos plantearan cómo fue que hicieron esto, por qué esa iniciativa, con qué recursos. Ayelen. Bueno, lo hicimos con la convicción y el compromiso de que la memoria histórica es un ejercicio colectivo y necesario para cualquier pueblo que se proponga su independencia. O sea, nosotros creemos que por eso, efectivamente, como tú decías al comienzo, es un documento histórico. Un documento histórico que nos hubiera podido tocar a cualquiera, y en este caso asumimos nosotros como equipo la responsabilidad, y era necesario, pues. Nosotros este trabajo lo hicimos en coproducción con Montaña TV, que como tú mencionabas, es uno de esos medios comunitarios que en el territorio nacional llevan 20 años trabajando los compañeros y compañeras, pero han tenido el apoyo de esta revolución. El apoyo que requiere motivación, pero también dotación de equipos para producir en calidad, porque todas las personas se enriquecen y usan estas producciones siempre y cuando estén a la altura de otras producciones también. Es decir, que sea comunitario y alternativo no quiere decir que va a tener un nivel menor o que no tenemos tanta calidad. Lo hicimos con la convicción, con la colaboración cotidiana, con las redes, que sí se puede. No es necesario tener un punto de cuenta específico para poder llevar adelante un proyecto. Que sí se requieren recursos, por supuesto, y esos recursos han salido de todos nuestros corazones y de toda nuestra fuerza de trabajo. Es decir, hombres y mujeres hemos trabajado horas extras para poder generar este material. Lo volveríamos a hacer muchas otras veces, pero sí es también un llamado de atención para todos nosotros y nosotras, que tenemos que saber vehiculizar esos recursos, pues. Verdaderamente hay personas que están trabajando todos los días y merecen esos recursos para seguir trabajando, porque es una forma de dignidad también. Entonces, eso es como, de ahí surge esa idea. Y verdaderamente creemos que se puede hacer. Nosotros, como conversábamos cuando estábamos como en la preproducción del programa, hablábamos del tema de un año completo. Nosotros rodamos las entrevistas de Voces del Fuego a finales de agosto de 2016. Considerando que no es un proyecto que haya tenido un incentivo económico externo, más bien lo hicimos rápido. Entonces, siempre que nos encontramos entre nosotros, bueno, es esa celebración y ese reconocimiento colectivo. Porque mientras que trabajábamos súper explotados en nuestros trabajos, precarizados laboralmente, hacíamos este trabajo. Entonces, verdaderamente ha salido bien y creemos que se puede hacer. Creemos que lo necesario es aliarnos con las personas correctas, con los colectivos correctos. Así es. Hay algo aquí que, un poco la intención de este espacio, bueno, en principio promocionar para que se pueda ver este gran esfuerzo que le dedicaron tanto tiempo los compañeros, para que se entienda
desde todos los rincones del país lo que vive un pueblo como el Táchira, lo que pasaron las comunidades del Táchira, pero también para exhortar a todos esos compañeros y compañeras que tienen la posibilidad, porque hay dotación de recursos, hay acceso a posibilidad, que tienen esa posibilidad de hacer este tipo de trabajo, a que impulsen, a que los promuevan, a que se dediquen a contar las historias de nuestro pueblo, porque somos nosotros los que tenemos esas herramientas técnicas, los que tenemos el deber de hacerlo como militantes. No podemos permitir que nuestra historia la cuente Hollywood deformada para seguir construyendo su imaginario social de dominación, sino que nosotros como protagonistas, además, estos compañeros del Táchira, Yelen es de Argentina, pero igual vivía allá. Este compañero Rafael milita en un colectivo del cual formó parte de la organización para frenar la guarimba, es decir, los protagonistas de los hechos contando su propia historia. A ver, Rafael. Sí, mira, Thais, en la misma experiencia en Mérida, compartiéndolo con otras televisoras comunitarias, con Tatuí TV y con otras comunidades, había un compañero que decía, él reflexionaba acerca de cuál era el comportamiento de nosotros como movimiento social, nosotros que nos identificamos como chavistas, ante estas etapas de la historia, donde la oposición política, bueno, se muestra violenta. Y el compañero hacía un recorrido histórico, en este pequeño recorrido histórico de 18 años, y hablaba del golpe de Estado de 2002, después de las guarimbas de 2006, después de los actos violentos de 2011, 2012, y cómo ha respondido el pueblo chavista. Y el pueblo chavista ha respondido pacíficamente. Y eso nos eleva a otro plano de organización, pues, de organización. Entonces el llamado también, al igual que como lo haces tú, el llamado es para que estos aliados que nosotros tenemos, por favor, se vuelquen a registrar las historias que nosotros estamos haciendo, ¿no? Hagamos la historia y que otros las escriban en un mundo mejor, decía Ali Primera. Pero nuestro llamado es hacer la historia y también a escribirla y a registrarla. Así que, por mi parte, ese es el aporte que hacemos desde el Táchira. Esperamos que les guste y, a seguir trabajando en este tipo de materiales que precisamente inciden en nuestro aparato, en nuestra industria cultural, pues, para hacer frente a la otra industria cultural que nos hace daño, pues. A ver, tenemos un último fragmento que a mí me llamó mucho la atención, está casi al final del documental y que exhorta eso a la organización popular, a la continuidad, a la profundización de la revolución, pero hay un fragmento allí de uno de los compañeros que dice, nos mataron a Chávez. Y a mí me toca mucho eso porque, estaba haciendo una biografía del comandante Chávez y he sostenido que al comandante Chávez lo mataron. Nosotros no tenemos pruebas de eso hasta el momento, pero hay una intuición del pueblo que se manifiesta en todos los rincones porque sabemos lo que representaba Chávez para el mundo, todo lo que Chávez enfrentó a los poderes económicos, a toda esa industria capitalista, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional, y por eso tenemos la intuición de que eso fue así, ¿no? Entonces veamos este fragmento para, las reflexiones finales. Adelante. Construir el socialismo es más difícil de lo que yo pensaba. Nos mataron a Chávez, pero no se dan cuenta de que Chávez está regado, de que hay muchos Chávez en el mundo. Nuestro país necesita mucha fortaleza, mucha unión, mucha paz. Y necesita también que los países que piensan como nosotros, que de verdad quieren que haya paz, tienen que ayudar para que Venezuela viva en paz. Tenemos en mente, buscamos transformarnos nosotros mismos y transformar el mundo donde todos podamos caber. No nos van a callar la boca ni nos van a dominar a través de la fuerza. Así como nosotros reventamos esas cadenas de opresión de que la gente antes no hablaba por miedo, porque la gente era desaparecida. Este tipo de documentales no se podían hacer, y si se hacían era escondidos. Hoy en día hay libertad de expresión, pero sí la hay, porque cualquiera habla mal del presidente, sin que vaya preso, sin que sea un desaparecido. Sí, estos compañeros
Bueno, plantean allí un conjunto de cosas que nos ponen tareas, ¿no? Es decir, para garantizar continuidad de este proceso, tareas en torno al audiovisual, pero en torno a lo político en general. Contextualizando, este año, bueno, hemos logrado frenar de nuevo la violencia opositora que se agudizó, decíamos al inicio del programa, este año se generaron más de 100 muertes producto de la violencia opositora, más de 2.000 heridos, pero además cuando hablamos de 100 muertes son el dolor en la familia, no es la persona. También como periodista estaba haciendo una investigación, vamos a hacer un documental sobre esto y hemos logrado obtener los testimonios de los familiares de algunos de estas 100 personas, más de 100 personas que murieron producto de la violencia. ¿Qué nos toca a nosotros como revolucionarias y revolucionarios, incluso más allá de frenar la violencia? Hablamos en esta coyuntura de paz, pero la paz se garantiza además con otras cosas que implican la construcción de un modelo distinto de sociedad. ¿Qué nos toca hacer? A ver, Ayelen. Bueno, Thaís, uy, esto es una gran responsabilidad la que me acaba de tirar usted. Pues realmente ahí están diciendo, ¿no? Los compañeros y compañeras de Voces del Fuego, ellos lo dicen, nos dicen todito. Incluso en el documental los compañeros hablan respecto a la experiencia aprendida. Verdaderamente yo creo que la tarea fundamental es la organización disciplinada. Creo que afortunadamente el pueblo chavista, el pueblo venezolano de por sí, es un pueblo que eso a mí siempre como militante de la Patria Grande me ha tocado el corazón, el tema de la politización, del compromiso con lo público, en un puesto de verduras, cuando te venden una tisana, mientras que estás sacando un boleto para el metro, la gente habla de lo que está sucediendo, lo habla. Eso es un logro impresionante que no podemos perder, pero a eso hay que darle organización, hay que darle trabajo sistemático. Nosotros no podemos perdernos solamente en ese sentimiento masivo, eso de 2.000 personas cruzando una montaña, cruzando el río para poder ejercer su derecho al voto. Eso es una muestra impresionante, hermosa, apasionada, de un deseo de cambio, de un deseo de construir su propio futuro. Pero a eso necesitamos al otro día una serie de tareas, una serie de organización que tiene que ser constante y nos tenemos que mantener. De verdad que creo que tiene que ver con eso mucho de lo que se nos viene. Y otra cosa de la que habla Voces del Fuego, y obviamente nosotros como realizadores, yo como guionista, digamos, estoy comprometida con eso, tiene que ver con el hecho de no perdernos en la falsa polarización. Que vayamos a la verdadera polarización, a la que es de raíz, que es la polarización de género, de clase. Digamos, la diferencia que nosotros tenemos ahorita no es solamente por tener una gorrita que diga el 4F o que no la diga. O sea, nuestra verdadera contradicción tiene que ver con la pobreza estructural que nos quiere dominar, con el imperialismo que se quiere apropiar de nuestros recursos naturales. Entonces, como un llamado también a revisarnos de nuevo y a intentar ver qué sucede con esos desclasados, con esas personas que no tienen conciencia de su origen y su historia y que de repente van y son funcionales a una guarimba o a una acción de violencia. Y bueno, y obviamente el llamado a aborrecer cualquier práctica fascista. O sea, esto tiene que ser también una tarea cotidiana del pueblo chavista y el pueblo con conciencia. No podemos permitir o quedarnos callados o no decir nada cuando están prendiendo fuego, apedreando, insultando, maltratando a una persona porque es de izquierda o porque se viste de rojo. Entonces, como que creo que esas son las tareas para ahorita, pues organización y negar cualquier tipo de acción o discurso fascista. Rafael. Sí, bueno, algunos compañeros que hemos visto en los últimos días que cruzaron también los ríos crecidos para ir a votar, tuvieron que ir a los ríos crecidos y ir por los caminos verdes, por el camino culebrero, porque no podían por las calles porque había guarimba. También son compañeros que están en Voces del Fuego. Mi reflexión final para esto es, bueno, nosotros tenemos que ir construyendo lo nuevo desde nuevas formas de hacer militancia, desde nuevas formas de militar, desde la práctica. Y lo digo desde mi experiencia con los compañeros que uno se reúne, con nuestro propio colectivo. Bueno, esas formas de comunicarnos, no podemos interrumpirnos en el diálogo, tenemos que crear una nueva forma de militancia que sea como algo parecido a lo que dice Ayelen, desde la disciplina, ¿no? Y yo creo que desde ahí podríamos construir un nuevo horizonte.
El compromiso siempre tiene que ser, bueno, desde una posición clasista, pero en favor de los humildes, porque, bueno, ya tenemos mucho de lo otro. Entonces, desde ahí, bueno, creo que vamos a seguir batallando, creo que debemos seguir luchando desde esa perspectiva y, bueno, vamos para adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos, Gracias a ti. que son, la compañera es la directora del documental, Rafael también estuvo en la producción, pero hay un equipo allí de ideas, de voces y de pueblo que participó, porque el mero hecho de que en asamblea con las comunidades se haya escogido quiénes eran los rostros que había que visibilizar, es una participación al final plena del pueblo en el hecho de la realización. Gracias por toda esa fuerza, por toda esa voluntad de frenar la violencia fascista. En el fondo es esto. Nosotros nos despedimos reiterando que vean el documental el sábado a las 9 de la noche y reiterando algo que decía Yelen, vayamos a la verdadera polarización entre pobres y ricos, no caigamos en la trampa de ver como nuestro enemigo a otro pobre y de asesinarnos entre nosotros mismos. Bueno, yo diría la reflexión fundamental de este espacio, somos los mismos, la clase trabajadora, y entre todos unidos es que podremos superar con la organización las dificultades que vivimos. Muy buenas noches y continúen con la programación del canal.